Cuando el corazón humano se endurece, Dios a veces permite que el dolor sacuda la conciencia. Por eso esta semana hablaremos de las plagas en Egipto, que no fueron simplemente un castigo, sino fueron el llamado de Dios para liberar, para transformar y redimir a un pueblo y manifestarle que Dios es quien está al control. Soy el pastor José Reño y te invito a repasar la lección número 4, las plagas. Te invito para que ahí donde estés podamos elevar una oración. Querido Padre, gracias una vez más por esta oportunidad preciosa de estudiar tu palabra a través de la lección. Gracias, Señor, porque tú eres bueno al permitirnos estudiar este mensaje tan maravilloso, que nos recuerda que tú, Señor, sigues vigente, que tú estás al control de todas las cosas. En esta oportunidad de estudiar, suplicamos tu presencia, tu bendición, que tu espíritu nos conduzca a toda verdad y nuestro corazón esté dispuesto a oír tu voz en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con nuestro texto que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 35. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Cuando hablamos de las plagas, no fueron simplemente castigos, fueron la manera en que Dios llamó la atención de Egipto para mostrar y demostrarles quién era Dios. Cada plaga confrontaba a ese Dios falso que existía en Egipto y revelaba el poder maravilloso de Dios. El faraón, en el caso de él, resistió con orgullo y prefirió guardar sus intereses, pero todo eso lo llevó al desastre. Aunque las plagas causaron sufrimiento, también fueron la oportunidad para obedecer y ser salvos bajo la sangre del Cordero. Todo esto lo vamos a ver en la lección, pero lo que es importante aquí también es mencionar que Dios a veces permite las dificultades para despertar al pueblo de Dios, para despertar a todo aquel que necesita despertar espiritualmente. La meta de Dios no es castigar, la meta de Dios es salvar antes de que sea demasiado tarde. Todo esto, hermanos, es el llamado de Dios a través de esta lección, de esta semana. Quedemos muy atentos porque vamos a aprender y a profundizar mucho en lo que Dios tiene para nosotros. En la lección del domingo, Dios versus los dioses. En esta lección veremos que el primer enfrentamiento entre el Dios verdadero, el Todopoderoso, y los dioses falsos de Egipto marcó un tono en la batalla espiritual. Veamos lo que nos dice la primera parte del libro de Éxodo, en la parte del versículo 9 al 10 del capítulo 7. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. El Señor había instruido a Moisés y Aarón para que ejecutaran una señal ante Faraón. Esa señal era convertir la vara que tenían en serpiente. Dios con esta señal dejaba claro que no estaba pidiendo permiso al faraón, sino que le estaba dando la oportunidad de ver su poder. Pero es importante que encontrar que esa vara en la Biblia representa poder, ese poder delegado de Dios hacia sus siervos. Y aquí la vara de Aarón muestra que la autoridad del Dios de Israel no depende de alianzas políticas ni de la diplomacia humana. Dios es Dios. Y hoy Dios no necesita probar su poder con milagros para convencernos. Hoy día la gente busca a Dios por milagro. Es que si Dios me sana, es que si Dios me da, si es que si Dios obra en mí, si Dios hace esto lo que es imposible, yo voy a creer y lo voy a obedecer. Dios no necesita convencernos porque ya Dios es Dios y Él es soberano. Sin embargo, en algunos momentos Dios lo hará. Pero Dios no necesita milagros para convencer. Él lo que necesita es su palabra y el Espíritu Santo para que nosotros creamos. Él tiene la última palabra sobre los poderes humanos y sobre los poderes espirituales. El relato nos sigue añadiendo algunas porciones más y algunos detalles. Veamos lo que dice en los siguientes versículos. Éxodo 7, 11 al 12. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Aquí vemos que aunque los hechiceros egipcios lograron imitar la señal, la serpiente de Aarón se las tragó. Esto demuestra que el poder de Dios no solo es superior, sino que anula completamente los intentos del enemigo de copiar. Pero también nos deja ver que Satanás tiene poder y que Satanás usa maneras para imitar lo que Dios hace. Satanás se ha ocupado en toda su existencia de hacer eso.
de imitar o transigir, dañar, destruir lo que Dios ha creado, confundiendo a las personas. No sé si has visto un billete falso. Aparentemente el billete parece real, parece bueno. Mucha gente se confía y recibe ese billete falso y cree que es un billete verdadero. ¿Qué hace diferente a ese billete? Que casi todo se parece, pero la diferencia es que no es original, no es hecho en el lugar correcto. Entonces, cuando vemos lo mismo en la parte de la verdad, en la parte del mensaje de Dios, Dios da un mensaje, pero Satanás siempre va a buscar copiar. Solo que lo que Satanás quiere copiar, quiere engañar, quiere mentir, obviamente nunca va a superar a Dios. Este mensaje, hermanos, no pasó desapercibido para la audiencia, esa audiencia egipcia que estaba viendo allí, porque en su cultura la serpiente era símbolo de soberanía y para ellos daba símbolo también de vida eterna. Por eso ese símbolo, que era lo más sagrado, que fue tragado, era un anuncio directo del juicio venidero sobre sus dioses. A veces lo que nos seduce o impresiona, como el dinero, el poder, el placer, la fama, parece ser mágico, pero todo es tragado por la verdad de Dios. Todo es acabado, porque ante la verdad y ante la soberanía de Dios, nada se puede comparar. Aunque el mundo y aunque Satanás ha hecho ver que cada uno de los placeres de este mundo puedan verse un poco más agradables. Ahora, el poder de Dios solamente puede permanecer. Pero mira, hay algo importante porque el texto sigue diciendo en el versículo 13 al 15. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. A mí me llama mucho la atención el hecho de ver cómo este corazón del faraón era tan duro. Ya lo hemos mencionado, y sabemos que en la cultura en la que estaba, Egipto tenía una idea de ateísmo. No quería creer en Dios. Aunque tenían dioses, cuando se trataba del Dios verdadero, se autodeclaraban ateos. No querían. Y así como lo dijo el mismo faraón: no sé quién es Jehová, no lo conozco. Y todo esto lleva a que cada vez que Dios quiere demostrarle al faraón que él es Dios, pues cada vez su corazón se endurece más. Y a pesar de haber presenciado el milagro de Dios, Faraón se resistió. Y esto muestra, hermanos, que a veces, por más que se vean milagros, los milagros no van a transformar el corazón. Si el corazón se niega a rendirse a Dios, pues no va a haber el milagro más importante, que es el cambio de nuestra vida. Por eso el rechazo del faraón nos muestra lo que sucede cuando una persona rechaza las evidencias divinas por orgullo, por idolatría o exaltación. Dios mostró que no hay espacio para neutralidad espiritual. Si deseamos que el Señor sea soberano, debemos derribar con su ayuda todo lo que lo sustituye: el ego, las posesiones, las relaciones tóxicas, la dependencia de sistemas humanos o de hábitos ocultos y dañinos. Esto se logra a través de la comunión diaria con el Señor, porque no se trata de equilibrar nuestra fe con otras prioridades, con cosas diferentes a las espirituales, porque yo no puedo combinar. Aunque la Biblia profetice en el estado de la iglesia final, profetice que hay una iglesia laodicense, una iglesia que busca la tibieza y quiere combinar lo espiritual con lo mundanal, el pecado con la santidad. No se puede. Para poder tener una vida consecuente con la fe que tenemos, debemos entronizar a Cristo, que Él sea el dueño y Señor de nuestra vida. Pero mira, la vara muestra allí algo importante, porque la vara devoró las otras serpientes. Y es importante, hermanos, que entendamos que Dios siempre está por encima de cualquier estrategia humana o cualquier truco que pueda hacer el enemigo. Dios está, hermanos, esperando que nosotros vivamos una vida consecuente, una vida de obediencia, que le creamos a Él. El corazón del faraón se endureció. Se endureció porque no quería aceptar a Dios, no quería recibir la voz de Dios. Y eso puede pasar con cualquier persona que quiera rechazar aún los milagros de Dios, aún las evidencias claras de Dios. Para que eso no suceda, cada vez que Dios nos llame, cada vez que Dios nos invite, simplemente debemos decir: Señor, aquí estoy. Ayúdame a serte fiel y a obedecerte. La lección del lunes: ¿quién endureció el corazón del faraón? En esta lección veremos cómo el corazón humano es campo de batalla entre la voz de Dios y la resistencia del yo. Aquí la historia del faraón revela una tensión entre el poder del bien y el poder del mal. Éxodo capítulo 7, versículo 3 dice: y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Aparentemente aquí se ve
que cuando Dios declara endurecer el corazón de Faraón, no se refiere a lo que Dios quería manipular. Es decir, Dios no estaba usando el corazón del faraón para endurecerlo. Esa no es la tarea de Dios. Dios lo que está diciendo de manera anticipada es que conoce el corazón del faraón y sabe que él va a responder de una manera donde iba a haber rebelión. Dios sabía que cada señal aumentaría la obstinación de este rey, pero no porque Dios lo obligara, no porque Dios lo endureciera, sino porque el carácter del faraón, tan orgulloso, reaccionaría negativamente a la verdad de Dios. Por eso el Señor sigue siendo soberano sin invadir al libre albedrío de este faraón. En la Biblia a veces se atribuye a Dios lo que Él permite o no impide. Es decir, cuando Dios permite que algo suceda en la vida de las personas, pues a veces el ser humano lo puede interpretar como que Dios lo envió. Fue como el caso del mismo siervo de Dios, Job. Él, pues dice la Biblia que recibió toda clase de males en su salud, en su familia, con sus riquezas, con sus propiedades. Y al final él llega a declarar, Dios me envió, si Dios me dio, Dios también quitó. Y él llega a declarar y honrar a Dios, pero no había sido Dios. La Biblia deja claro que quien había hecho esto había sido Satanás. En este sentido, hermanos, el endurecimiento del corazón es consecuencia de permitir que el ego reine en el corazón. Y este rey quería seguir su propia senda sin dejar que la intervención de Dios fuera algo de inmediato y algo real en la vida de él. Por eso entonces aparecen las plagas, que fue el medio de redimir al pueblo de Dios. Fue el medio también de condenar a este pueblo rebelde, al pueblo de Egipto. Vamos a leer lo que sigue diciendo el versículo 13 y 14. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bueno, aquí en esto se comprende algo, y es que ya por segunda ocasión, el Faraón reconoce, o bueno, el Faraón, dice la Biblia, su corazón se le había endurecido más. Y ya en esta oportunidad, pues se ve que Dios le da la oportunidad a Aarón y a Moisés de que con la vara toquen el agua, toquen el río. Y cuando tocan el río se convierte en sangre. Y después de esto, pues dice la Biblia que los hechiceros también hicieron lo mismo, pudieron convertir el agua en sangre. Y para ellos eso se convirtió en una manera de poder decir, es que también nosotros podemos hacerlo. ¿Sabes, hermano querido? Esta plaga y esta primera plaga y cada una de las intervenciones, porque primero fue la culebra hecha, la vara hecha culebra, después el agua hecha sangre, y estos dos milagros aún no convencían al faraón. Entonces dice la Biblia que la conclusión era que el corazón del faraón se endurecía. El mismo faraón endureció su corazón. Y la repetición constante de esta idea muestra la necesidad o la falta de humildad en el corazón de entender que Dios es el soberano. Había necedad en su corazón, había necedad en su voluntad, su orgullo, su estatus como el Dios viviente, como él se consideraba, como ese Dios viviente de Egipto, pues su deseo de controlar lo que había sucedido lo llevaron a rechazar todas las advertencias y todas las señales y milagros que sucedían. Lo que Dios mostraba con claridad, él lo oscurecía con autoengaño. Él no lo quería aceptar. Cada vez que veía una señal, tenía la oportunidad de creer y doblegarse ante Dios, pero optaba por resistirse. Y aquí se cumple el principio de que cuanto más rechazamos a Dios, más fácil se nos hace rechazarlo de nuevo. La conciencia se adormece cuando esto sucede. El corazón se endurece. La mente se convence de su propia verdad y olvida y deja atrás a Dios. A partir de la sexta plaga es que cambia la narrativa. Ya no se dice que el faraón se endurece, sino que Dios endurece su corazón. Y esto no es una acción contra la voluntad del rey, sino es una confirmación de que su camino ya ha sido elegido. Cuando alguien rechaza persistentemente la gracia de Dios, al final su entrega queda simplemente a eso que decidió hacer desde el principio. Es decir, entre más yo me niegue a Dios, más lo voy a seguir negando y más voy a estar más lejos. Dios me seguirá llamando, Dios seguirá buscándome, Dios seguirá haciendo todo lo posible para que yo vuelva a Él. Pero si yo sigo con un no, 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 voy a terminar en un no. Ahora, todo esto también nos lleva a que Dios respeta el libre albedrío. Dios respetó el libre albedrío del rey, sin embargo, Dios no iba a dejar que él hiciera lo que quisiera, porque Dios también estaba actuando en favor de su hijo, de Israel, de su pueblo. Mira que Romanos 1:24
nos recuerda también lo que sucede cuando dejamos que nuestro corazón se entregue a la necedad. Dice el versículo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Las decisiones más importantes no se toman por impulso. Cuando el Espíritu Santo nos llama, lo sabio es obedecer a Dios sin demora. Diferente al faraón que rechaza repetidamente a Dios y termina con un corazón endurecido. Por eso el momento de decir sí es ahora. Ahora hay que decirle sí a Dios. Prepararse para obedecer requiere a veces oración, oración constante, entrega diaria, estudio de la palabra de Dios. Y debemos rodearnos de personas que nos impulsen a ser mejores cristianos, a ser buenos hijos, a ser buenos padres, a ser buenos esposos. El libre albedrío está abierto para todo el que decide irse por donde quiera irse, pero es una responsabilidad. Y más para nosotros como cristianos, si conocemos, si entendemos la verdad de Dios, si conocemos los tiempos, si sabemos lo que vendrá, Dios espera que nosotros elijamos bien. Si elegimos a Dios, Él nos capacita para perseverar, aunque el camino sea difícil. Pero si elegimos mal, pues sencillamente Dios nos va a dejar a que nosotros mismos nos entreguemos a la necedad, al orgullo, pero eso traerá finalmente la muerte. Obedecer hoy es asegurar nuestra vida eterna, es vivir de acuerdo a los principios de Dios, pero es ir en contra del consejo del enemigo. Y aunque no tenemos obligación de obedecer a Dios, sí es el mejor camino, sí nos puede llevar a sendas de obediencia, diferente a lo que le pasó al faraón, que al irse tras su propio orgullo, a su propio ego, a sus propios intereses, endureció su corazón y se desvió de una vida donde quizás Dios pudo haberlo usado. Por eso nuestra decisión ahora es fundamental tomarla a todo lo que nos lleve a Cristo. No hay otro camino. Es Jesús nuestro único horizonte para tener éxito y para que en ese camino encontremos la vida eterna. La lección del martes, las 3 primeras plagas. Ya vamos a meternos un poco en este tema, pero esta lección nos muestra cómo Dios en su misericordia y justicia confronta a los ídolos humanos para revelar su soberanía y despertar el corazón endurecido del rey. Vamos a ver Éxodo capítulo 7, versículos 19 al 23. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. El agua, sabemos todos que es fundamental, y más para el concepto de los egipcios. El agua era el corazón de la vida de ellos, y el Nilo su fuente vital. Por eso los egipcios adoraban a Api como el dador de fertilidad, prosperidad y sustento. Sin embargo, el Dios verdadero demostró que el agua sin él no es vida, sino muerte. Y al convertir este río tan importante para los egipcios en sangre, Dios pues básicamente no destruye a las personas, está destruyendo el centro de su confianza, a ese Dios en el cual ellos creían. Por eso es importante, hermanos, ver que no debemos adorar elementos o la naturaleza, porque Dios es el Dios de la naturaleza. Hay gente que se maravilla por la naturaleza, pero no por el Dios de la naturaleza. Ahora, es llamativo que el impacto fue total, porque la economía, la higiene, todo se convirtió en una afectación completa. La vida diaria de los egipcios se dañó profundamente, fueron afectados de una manera terrible. Pero Faraón endureció su corazón y ante esta evidencia, a pesar del olor, a pesar de la muerte de los peces, a pesar del caos generalizado por esto, él se negó a reconocer a Jehová. Puedes entender un poco de la necedad de este hombre, de este rey o de este faraón que no quería entender el llamado de Dios. Esto revela, hermano, la terquedad del ser humano. Cuando se aferra a sus ídolos, cuando se aferra a su orgullo. Dios no deseaba destruir a Egipto, pero esto fue una manera de quebrantar ese falso sistema de creencias que tenían los egipcios. Dios está directamente atacando lo más importante para ellos, su río, que hoy día sigue siendo todavía algo valioso para los egipcios. Pero es importante que entendamos, hermanos,
que Dios es un Dios soberano y que nada natural, nada de lo creado lo puede superar. La segunda plaga aparece en Éxodo capítulo 8, versículo 1 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Versículo 15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Las ranas invadieron cada rincón de Egipto, en las camas, en los hornos, en todas partes. El caos se manifestó en todo aspecto. Dios transformó ese objeto que para ellos era de culto, lo convirtió en un agente de molestia. Y el faraón finalmente pidió alivio, reconoció la autoridad de Moisés y le pidió que orara para que pues se acabara ese problema. Pero al final, dice la Biblia, en el versículo 15, entonces el faraón no se rindió a Dios, endureció su corazón. Cuando las ranas murieron y ya el peligro había pasado, volvió a endurecer su corazón. Este patrón de conducta ilustra cómo muchas personas a veces buscan a Dios solo en las crisis, pero tan pronto reciben el milagro, entonces no se someten a Dios, no obedecen a Dios. Y toda su adoración, toda su entrega es simplemente por un tiempo. Pero es impresionante, hermanos, que ahora viene la tercera plaga. La tercera plaga aparece en Éxodo capítulo 8, versículo 16 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Una vez más, una plaga. La tercera en esta ocasión. Una plaga que ahora estaba en todas partes. Imagínate que toda la arena del mar se convierta en piojos. ¿Cuánta cantidad de piojos debió haber? Que había tanto en los hombres como en las mujeres. Sabes que en la cosmovisión egipcia había un dios, el dios Heb, era el dios que regía la tierra misma. Ese dios incluía también la fertilidad del suelo y el equilibrio que ellos mantenían como en lo cósmico. Y al convertir el polvo en plaga, Jehová está humillando a ese Dios del suelo, y les demostró que ni siquiera la base más elemental del mundo natural escapa a su dominio soberano. Lo más que parece insignificante o lo que más hay en este mundo se podía librar del poder de Dios. Y esta es una declaración, hermanos, de lo que hemos leído el texto, de que el verdadero Dios no solo reina sobre el cielo, las aguas, sino también sobre la tierra y todo lo que existe en ella. Así como dice el Salmo 24:1, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El polvo en la Biblia es también símbolo de debilidad, de mortalidad y juicio, porque la Biblia dice: polvo eres y al polvo volverás. Dios está utilizando ese mismo símbolo para declarar que la gloria del hombre no es más que polvo sin Dios. Lo que parecía insignificante, ese polvo, se convierte en un instrumento de humillación. Lo bajo se vuelve ahora alto, lo despreciado se convierte ahora en un juicio. Y así obra Dios, usa lo humilde para confundir, como dice Pablo, a lo sabio. Dios utiliza al polvo para llenar de piojos por todo Egipto a todas las personas. Mira, Dios a menudo habla a través de lo que consideramos pequeño. Puede usar una conversación, una enfermedad leve, una pérdida económica o incluso la sencillez de un niño para recordarnos su autoridad. Dios va a hablarnos siempre. Pero la pregunta es: ¿estamos oyendo
¿no? O estamos endureciendo como el faraón nuestro corazón. El peligro no es solo ignorar a Dios, sino volverse insensible a todos los llamados constantes que Dios nos hace. Porque hoy día hay mucha gente que quizás escucha a Dios, pero vive su vida normal. No quiere nada con Dios. Yo no quiero compromisos con Dios. Yo solo escucho. Desde aquí yo estoy bien. Yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito bautizarme. Yo no necesito hacer eso para yo ser fiel. No. La gente está buscando adorar a su manera, pero Dios sigue llamando. Sigue insistiendo. Ven, ven. Yo te necesito, yo quiero salvarte, yo quiero ayudarte, yo quiero darte la mejor vida. O es posible que a un líder de la iglesia, sal de tu pecado, sal de lo que estás haciendo. Eso que estás haciendo está mal. Aléjate del pecado, aléjate de la maldición. Deja que Dios sea Dios en tu vida y te rescate. Pero cada vez que Dios nos llama, cada vez que Dios nos insiste, cada vez más nos retiramos. Dios nos ayude a que al llamado de su voz digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí o habla que tu siervo oye. Que esa sea la respuesta de todos nuestros días de nuestra vida hasta que el Señor venga o hasta el momento que el Señor nos lleve a la tumba. Con esa actitud de servicio, de ser fieles a Dios, es que Dios nos va a dar recompensas. Y si no nos la da aquí, nos la dará en el cielo. Pero cada vez que oímos a Dios, nuestro corazón se va volviendo más sensible a su voz. Y ante cualquier orden, ante cualquier situación, Dios nos va a hablar. Deja que Dios, cuando te hable, tú puedas escucharlo y obedecerle. La lección del miércoles, moscas, ganado y úlceras. Esto se va volviendo peor. Y la lección de este día nos muestra cómo en medio de todo Dios revela su justicia, Dios revela su misericordia y Dios desenmascara a esos falsos dioses que habían en Egipto. Y vamos a ver cómo el corazón también se endurece, se resiste a serle fiel a Dios. ¿Cuánto tiene que hacer Dios para que tú entregues tu corazón a Dios? Es la pregunta. Vamos a ver lo que dice el versículo 20 del capítulo 8 del libro de Éxodo. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas, molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Cuando vemos a Aarón y a Moisés con el tema de lanzar la vara se convirtió en sangre. Esa fue una primera señal. La segunda señal fue convertir el agua en sangre. También se usó la vara. Y Aarón fue autorizado por Dios para tocar el río, y cuando tocaba el río, entonces el agua se convertía en sangre. La otra señal fue cuando Dios tocó, o a través de Aarón le pidió que tocara el río para que salieran ranas. Y él lo hizo a través de su vara. Y ahora después aparece Dios diciéndole a Aarón, toquen la arena. Y la arena se convertiría también en piojos. Cada una de estas intervenciones Dios le pidió a Aarón y a Moisés que tocaran. Pero ahora ya aparece otro contexto. Ya Dios directamente hace las cosas. Y aquí aparece que Moisés, pues ven ahora, y el faraón y todo el pueblo ven como ahora hay una invasión de moscas. Una invasión de moscas. Dice, esto es algo molesto. Y esto fue una manera de humillar directamente a los dioses egipcios. Porque habían dioses también relacionados con los insectos. Y habían unos dioses como el dios Guajeb y el dios Jepri. Y aunque existían y se les consideraba como dioses, eran realmente plaga. No eran otra cosa diferente. Pero ellos les adoraban. Y Dios convirtió esto en un caos. Esto demuestra que Dios tiene el control absoluto sobre el juicio, sobre la misericordia. Faraón, aunque afectado, intentó negociar, pero la obediencia parcial no es obediencia. Dios no acepta términos humanos. Él quiere una entrega total. Y cuando nosotros decimos pactar con Dios, o es todo o es nada. Pero Dios no acepta, hermanos, que nosotros le demos la mitad, o le demos una parte, o casi todo, o casi nada. Esta plaga, hermano, nos enseña que aunque el mundo colapse a nuestro alrededor, estamos bajo el amparo de Jehová. Él pondrá siempre redención. Entre los hijos de Dios, Dios va a protegerlos. Mira que dice que las moscas no llegaban a las casas de los
hebreos. Ellos no tenían moscas, pero la casa del vecino que era hebreo, era egipcio, estaba lleno de moscas. ¿Tú sabes lo molesto que son las moscas? Lo incómodo cuando tú estás comiendo y llega una mosca y llega otra y tú tratando de mover y tratando de comer y que las moscas lleguen. Ahora imagínate por montones llegando al momento de comer. En todas partes moscas. Dios espera que nosotros entendamos que Dios siempre va a cuidar a su pueblo y nos va a mostrar a través de su soberanía cómo Él sostiene, cómo nos guarda, cómo el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. Pero mira, hay algo que llama la atención porque ahora aparece en el versículo 3 y versículo 7. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Aquí aparece ya la quinta plaga. Aquí se desata una tragedia nacional. Imagínate, el ganado, lo que producía la carne, la leche, todo lo que produce el ganado, ya no había. Se produce ahora completamente un desastre. Y esto afectó la economía, afectó el transporte, el alimento, la religión, todo lo que ellos adoraban, que había exactamente una diosa, la diosa Ator, y el dios Apis, que era el dios toro. Y estas adoraciones que ellos tenían ahora se ven frustrados. Esto era un golpe directo a esa falsa seguridad que ellos tenían en sus dioses. Una vez más. Sin embargo, hay algo claro aquí, y es que los ganados del pueblo hebreo no le había pasado nada, ni siquiera uno se había muerto. Dios dijo claro la diferencia entre los hijos de Dios y los que lo desafían. El faraón envió entonces a investigar y aunque confirmó el milagro, endureció más su corazón. La lógica y la evidencia no cambiaron su postura, porque el problema no era otro que espiritual. Mira, esta plaga nos recuerda que cuando Dios toca nuestros bienes, lo hace para despertar nuestra conciencia. Pero si no escuchamos, nuestra resistencia se transforma en ceguera voluntaria. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra atención a las cosas materiales? ¿Cuántas veces hemos considerado que vivimos felices si tenemos? Pero si no tenemos, entonces vivimos amargados y vivimos tristes. Es que no tengo, es que no alcanza, es que no soy capaz de conseguir más. Y nos frustramos. Y el mundo nos ha llevado a que el cristiano se frustre por lo material. Eso es triste. Porque cuando tú lees lo que dice el Señor en Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si Dios te dice a ti que lo demás vendrá por añadidura, ¿de qué te preocupas? Pero el versículo 34 dice que Dios va a suplir, nos va a dar, porque Él es el dueño de todo. ¿De qué nos preocupamos? ¿O por qué un cristiano tiene que estar preocupado por lo material? Yo sé que es necesario el alimento, yo sé que es necesario el trabajo, yo sé que es necesario todo esto, pero no te preocupes, porque la preocupación nunca soluciona nada. Tienes que aprender a depender de Dios y buscar a Cristo de manera inmediata y en primer lugar. Esa debe ser tu primer tarea, tu primer trabajo en el día debe ser buscar al Señor. Del resto, deja que Dios se encargue. Deja que Dios te muestre su voluntad. Deja que Dios te dé el milagro que tanto necesitas. Porque así como el ganado de los hebreos se preservó, Dios va a preservar tus bendiciones. No te preocupes, Dios te preservará, Dios te guardará. Y aunque parezca que se pierde todo como Job, Dios te puede volver incluso hasta el doble de lo que tenías. Porque Dios lo que quiere es probar tu carácter y darte que tú te des cuenta que necesitas comprender que más que lo material, nuestra realidad o nuestra más importante urgencia debe ser buscar al Señor. Ahora, el versículo 8 del capítulo 9 nos dice ahora otra plaga más. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón.
y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombros y en las bestias. Y tomaron ceniza de horno, y se pusieron delante de Faraón, y las esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Ahora estas sarpullidos, estas úlceras, llevan a que todo su cuerpo esté enfermo. Y la humillación era completa, porque la carne les dolía, la piel ardía, le rascaba, y allí había algo más duro que pasaba en ellos. El orgullo se caía, como carcomía la enfermedad del orgullo en la vida de ellos. Y entonces ese horno, el horno de Egipto, que era símbolo de sufrimiento de Israel, ahora se convertía en fuente de juicio. Porque recuerda que en ese horno se cocían los ladrillos para construcción, pero ahora ese horno se convirtió en la herramienta donde la ceniza y todo lo que se esparció era para enfermedad de los egipcios. Aquí se introduce, hermanos, por primera vez que Jehová endurece el corazón del faraón. Es decir, confirma ese rechazo voluntario del rey hacia Dios. Esta plaga enseña que ni la ciencia ni la religión sin Dios pueden salvarnos. Si rechazamos la misericordia, terminamos simplemente cosechando las consecuencias de una rebelión persistente contra el Creador. Mira, es triste, pero si Dios habló con poder a Faraón, no fue por crueldad, fue porque él le estaba manifestando desde un principio que debía dejar ir a su pueblo. Dios habló con amor a su pueblo. Le dijo, ustedes van a salir, yo lo prometo. Yo aseguro que ustedes van a salir. Pero pudo haber sido de una manera fácil. Pero el corazón del faraón se endurecía cada vez que veía el poder de Dios. Creo que debería ser al contrario. Pero la necesidad del faraón era tanta que ni con milagros ni con la intervención divina él podía entender o comprender que Dios le estaba hablando. No lo quería aceptar. No era que no lo conociera, es que no quería. Estaba rebelde a la voz de Dios. Buscaba Dios entonces quebrar el orgullo de este faraón, salvarlo de sí mismo. Y así actúa hoy día con los que rechazan al Señor. Hoy muchas personas lo hacen. Rechazan vehementemente, con firmeza de que no quieren nada con Dios. Pero el corazón cuando se resiste una y otra vez, pues se termina endureciendo. Y cada vez va a ser más difícil y peor para aquel que lo endurece. Sabes que la mayor tragedia no fue sufrir las plagas externas. La peor tragedia fue cerrar el corazón al Salvador. Fue darle la oportunidad a Dios de intervenir. Hoy es el día de abrirle nuestro corazón antes de que sea demasiado tarde. Hoy, así como dice el libro de Apocalipsis, si hoy el Señor viene a tu corazón, a tocar la puerta de tu corazón, no le cierres la puerta. No te hagas el sordo, porque Dios te está escuchando. Dios sabe que estás ahí y Dios sabe que tú puedes abrir la puerta. Pero si no la abres, pues no vas a ver la oportunidad de tener una relación con Cristo. Pero si la abres, dice la Biblia, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios lo que quiere es sanarte. Dios lo que quiere es darte vida. El mundo esto no lo entiende porque no ha dejado que la voz de Dios llegue a su corazón. Se ha endurecido tanto que no quiere entender que lo único que Dios quiere para el ser humano es salvación. La lección del jueves, granizo, langostas y oscuridad. En este día de la lección ya veremos que en medio de las señales aterradoras y las situaciones sobrenaturales, Dios desafía a esas falsas deidades egipcias y les expone en el corazón del ser humano esa dureza que había. Estas plagas que iban progresando, pero cada vez iban siendo más fuertes, revelan hasta dónde puede llegar la obstinación cuando se resiste a la voz del Señor. Vamos a ver lo que dice el versículo 13 de Éxodo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Qué interesante, porque aquí Dios anuncia que enviaría todas sus plagas al corazón. Está diciendo Dios ahora que su juicio tocará directamente el centro de la rebeldía.
el centro del alma del faraón. Y la advertencia del granizo viene cargada también de misericordia, porque Dios no solo anuncia destrucción, sino que le da tiempo para prevenirlo. Mira que si tú ves, Dios siempre le decía, mañana, o sea, todavía tenía tiempo, mañana va a venir esto, mañana vendrá tal cosa, mañana vendrá esta plaga. Y esta plaga ataca a un dios, al dios Nut o la diosa Nut, y también al dios Osiris, que era el dios de las cosechas. Aquí habían algunos dioses, al dios de la atmósfera y algunos otros, el dios del cielo y otras cosas así. Esto era una confrontación directa, obviamente, contra esos ídolos, pero el juicio no es una explosión emocional de Dios. Es la revelación donde Dios dice, quiero que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Dios quiere que el faraón lo reconozca y que ceda a la humildad y que deje ir a su pueblo. Dios se está metiendo en esta guerra contra el faraón, no porque quiera que el faraón le crea, porque Dios no pelea por eso. Si tú quieres o no quieres, Dios no te va a obligar. Dios va a intentar ayudarte. Pero si te niegas, Dios no va a obligar a nadie. Lo que pasa es que en medio de la liberación del pueblo de Dios estaba el faraón. Y por eso Dios tiene que intervenir, tiene que directamente venir y decir, te estás metiendo con algo importante, te estás metiendo con mi hijo, te estás metiendo con mi pueblo, con Israel. Es por eso que Dios está haciendo todo esto. Dios no lo está haciendo por capricho para que el faraón le crea o para que mirar quién tiene más poder o quién es... No, Dios no está haciendo eso por orgullo ni por verse que es el Dios verdadero o que es el Dios que tiene todo el poder. No, Dios lo está simplemente haciéndolo por amor. Y obviamente en medio de todo esto, Dios quiere sacar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Pero hay en medio de esto un enemigo y Dios tiene que intervenir. Y busca quebrantar ese orgullo, para que este hombre entendiera, incluso en esas pruebas, que Dios es el Dios verdadero. De nada servían las moscas, las ranas, el río, la arena o todo lo que creían los egipcios. De nada servían porque Dios venía y los humillaba a través de su poder. Y ahora hace parecer granizo, imagínate, granizo en un lugar donde no caía y hace caer granizo. No sé de qué tamaño, pero hacía caer granizo. ¿Qué más podía esperar este faraón? No podía entender que todo esto venía por su necedad, donde él hubiese dicho, bueno, vayan, dejen ir al pueblo y ya seremos libres. Y es curioso porque cuando tú inicias, y en la primera lección lo hablamos, en la primera lección decíamos, y la Biblia lo dice, en el primer capítulo, que el faraón, al levantarse este nuevo faraón, este faraón dijo, caramba, este pueblo está siendo casi que superado por los hebreos. Son más fuertes, son muchos más, y nos toca hacer algo. Y aún sabiendo que habían muchos, pues el faraón idea planes de azotar, castigar, poner más servidumbre, más esclavizar al pueblo de Dios. Y ahora Dios viene y le muestra su poder y se da cuenta este faraón que ese Dios que tenían los hebreos era poderoso también. Entonces, tras de que el pueblo era bastante, los hebreos eran muchos, eran fuertes, eran más robustos y tienen un Dios poderoso, todavía el faraón sigue necio a no aceptar que Dios es el Dios verdadero. Pero ahora aparece en el capítulo 10, versículo 3 al 6, otra plaga más. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenarás tus casas, las casas de todos tus siervos, y la casa de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Yo creo que si el faraón tuviera la oportunidad de ser elegido de una manera democrática a través de una votación como se hace hoy día, yo creo que nadie votaría por él. Porque todo esto malo pasó precisamente en el tiempo de este faraón. Y pasa el granizo y ahora lo poco que queda es los campos. Y ahora vienen las langostas, que eran como unos grillos, no sé si entiendes el término, los grillos, que venían y devoraban. Hace un tiempo veía en internet un video, me gusta mucho ver los documentales de animales y de cosas así, de la naturaleza, me gusta mucho. Y veía cómo esas langostas, incluso mencionaban que esas eran las que habían estado en ese tiempo de Egipto, cómo aparecen por millares, por montones, y a todas las partes que van pasando van acabando con los cultivos. Es una cosa impresionante.
Si no lo has visto, te invito a que busques allí en internet, en YouTube, y puedas ver alguno de esos videos que muestran. Y esas langostas pasan por todas las partes, pasan por pueblos, pasan por campos donde hay maíz, donde hay sembrados, y lo destruyen, se lo comen, lo acaban todo. Dios ahora está utilizando este instrumento, las langostas, para desmantelar toda la fuente agrícola, todo ese orgullo que ellos tenían de la agricultura, de lo que tenían. Ahora Dios se lo está desmantelando, les está quitando. Esas deidades que existían para el Dios de la agricultura también fueron destruidos. El juicio va creciendo cada vez con intensidad. Dios se metió con el agua, se metió con el polvo, se metió con el cielo a través de los granizos, y ahora se mete también con el campo, con la agricultura, con el alimento. Se metió con las vacas, con los toros, con la fuente de la leche, el queso, la carne. Mejor dicho, se estaban quedando sin nada. Las plagas que vemos aquí son simplemente advertencias, son llamados al arrepentimiento. Es Dios diciendo: ya, deja el pecado, abandona eso, no seas rebelde, atiende a mi voz. Éxodo capítulo 10, vamos a ver esta última plaga de este estudio, donde dice el versículo 21, Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Con solo el hecho de pensarlo, se me hace difícil que alguien siga tan obstinado a no obedecer y escuchar a Dios. Con tanto poder, con tanta evidencia, este Faraón no quería entender. Las plagas pues hacían medio tambalear al faraón, pero no lo transformaban, no lo llenaron de convicción, no se arrepintió de su mal. El granizo lo llevó a confesar que había pecado, pero Moisés percibe que no hay temor, no hay arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento fue como emocional, fue algo como por el momento, pero no fue algo profundo. Y hay algo importante, porque después las langostas presionan para que sus propios consejeros le supliquen que ceda. Ya, por favor, déjalos ir, déjalos que se vayan. Y ellos reconocen que la ruina ya era completa, ya había sido total. Pero aunque parece que ya cedía, él vuelve y se cede atrás. Él vuelve y dice: no, no los voy a dejar ir. Y entonces aparece la oscuridad, que rompe su resistencia y los deja más endurecido todavía, porque el corazón del faraón no quería entender que era una evidencia donde claramente la luz de las casas de los hebreos iluminaba, pero la de los egipcios, todos estaban en oscuridad. Incluso dice la Biblia que duraron 3 días allí en su lugar, no se movían porque estaba completamente oscuro. ¿Te puedes imaginar todo esto? ¿Cómo esto, tras estas 3 plagas finales, bueno, falta una más, pero esa la veremos después, pero cómo estas 3 plagas revelan que el problema del faraón no era ni siquiera intelectual, era algo profundo del corazón, y era moral, era espiritual. Él sabía que Dios era el Dios real, pero él se rehusaba a ceder, a darle el control a Dios. Quería él negociar con Dios, establecer sus condiciones, decir: yo aquí no me muevo, yo aquí dije que no y no y no. Ese no constante, pues obviamente lo llevó a no ver la maravilla de Dios. Pudo ver la mano de Dios, pero lo vio de una manera diferente o negativa. Su deseo de tener el poder, y no solamente sobre el pueblo, sino también quería tener poder sobre el culto, sobre el futuro. Era querer tener todo el control de su pueblo, tanto de los judíos o de los hebreos como de los egipcios. Por eso, aún él viendo milagros impresionantes, no cambiaba. Esta historia, hermanos, es un reflejo de quienes se resisten al llamado de Dios. Dios puede enviar advertencias, permitir pérdidas, mostrar su poder, y aún así el corazón de muchos se va a endurecer, se va a cerrar. Pero también vemos cómo hay esperanza, porque algunos egipcios obedecen, se refugian y reconocen la palabra de Dios. Eso lo enseña la historia. La pregunta no es cuánto vio el faraón, sino cuánto creyó.
porque ver sin creer no es transformar el corazón. Sentir remordimiento no es rendirse, no es cambiar el corazón. Hoy esa batalla sigue en el corazón de cada persona que escucha la voz de Dios y decide aún así rendirse. No rendirse, sino más bien resistirse al llamado de Dios. Hoy, ¿cómo está tu corazón? Sabiendo el gran Dios que tenemos. ¿Te resistes o te rindes? Esa decisión la tomas tú. La lección del viernes para estudiar y meditar. En el trasfondo de las plagas, Dios aquí revela un doble propósito: confrontar la idolatría de los egipcios, pero también educar a su pueblo. Cada parte de esto, nos hemos enfocado en el faraón y nos hemos enfocado en el pueblo egipcio recibiendo las plagas, pero no hemos visto cómo fue la actitud del pueblo. Imagínate tú ver que el agua de los egipcios era sangre y tu agua era agua normal, filtrada, ultra deliciosa, pero también aparece que el ganado de los egipcios muere y el tuyo está ahí. Esa vaquita que tanto has cuidado está ahí, te está dando lechecita. Tú estás comiendo buen pan, buena leche y resulta que los egipcios están aguantando hambre porque están cargados de moscas, de piojos, de ranas. Y tú tranquilo. ¿Qué puedes pensar ante ese poder maravilloso? ¿Qué debieron haber pensado los hebreos? ¿Debieron haber estado agradecidos? ¿Será que ellos realmente ahí dijeron, Señor, gracias por tu misericordia? ¿Será que ellos dieron gracias por todo lo que vieron? Bueno, Dios, a pesar de que le mostró la mano poderosa a todo su pueblo, parecía que a veces ellos eran rebeldes. El pueblo de Dios también se negó, y cuando pasaron a la tierra prometida, ellos decían incluso, ¿por qué nos trajeron a este lugar? Estábamos mejor allá, allá comíamos de balde. Me llama mucho eso la atención porque olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. Patriarcas y Profetas, página 278, dice así: Dios permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios para que no fueran engañados por la degradante influencia de la idolatría. En su trato con el faraón, el Señor mostró su odio por la idolatría y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión. El sol y la luna eran para los egipcios objetos de adoración. En esas tinieblas misteriosas, tanto la gente como sus dioses fueron heridos por el poder que había patrocinado la causa de los siervos. Sin embargo, por espantoso que fuera, este castigo evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. Estaba dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarle la última y más terrible de las plagas. A través de cada plaga, Dios reveló ese carácter justo y misericordioso. No se trató solo de castigar, sino también de manifestar su poder sobre esos ídolos paganos. Además, Dios quería preparar el corazón de su pueblo. Cada plaga se ve que fue una lección contra un Dios falso y fue la oportunidad para que el arrepentimiento se diera. Dios le dio múltiples oportunidades, pero el orgullo de los egipcios y del faraón terminó dominando la voluntad de ellos. Así que el juicio no fue arbitrario, sino fue la respuesta justa a la obstinación. Dios, hermanos, incluso la plaga de oscuridad que aparece allá al final, aunque fue espantosa, fue un acto de compasión. Dios estaba ofreciendo tiempo para que ellos en la oscuridad pudieran reflexionar de todo lo que había pasado, del golpe que habían recibido, y que en ese periodo de tiempo, en esos 3 días, ellos reconocieran que el Dios verdadero, la luz del mundo, podía darles la oportunidad de ser restablecidos. Pero la historia enseña que a veces resistirse a Dios no es cuestión de ignorancia, sino de orgullo, porque ellos en 3 días no doblegaron su espíritu, no buscaron a Dios. Bueno, no digamos todos, pero la mayoría. Aún en medio del castigo, Dios a veces busca redimir. Dios espera y da tiempo para que el ser humano se convierta. El propósito de Dios sigue siendo el mismo hoy: que toda la tierra crezca en el conocimiento de Jehová, que toda la tierra conozca que Jehová es Dios y que solo Él merece la honra y la gloria. Hoy quiero animarte para que escribas allí en los comentarios la frase: hoy me rindo a Cristo y obedeceré a su llamado. Voy a volverlo a decir: hoy me rindo a Cristo y obedeceré a su llamado. Si Dios te está llamando, vas a tener el corazón del faraón para decir: no, no los voy a dejar ir, no voy a ser un buen cristiano, no voy a ir, no voy a hacer lo que Dios me pide. Si endureces tu corazón, es probable que recibas plagas.
es probable que no reciba las bendiciones de Dios. Y si no recibe las bendiciones de Dios y el cuidado de Dios, ¿qué va a venir a tu vida? Toda la desgracia, toda la maldición del pecado, todas las catástrofes y las enfermedades que te imagines van a venir porque estás lejos de Dios. Dios te sostiene, apreciado hermano, pero hoy necesitas rendirte a Cristo y obedecerle fielmente a Él. Hoy Dios te llama y te hace ese llamado especial a la salvación. ¿Qué estás dispuesto a hacer hoy por Cristo? Quiero invitarte para que oremos y agradezcamos al Señor por esta lección. Oremos. Querido Padre, gracias. Gracias porque aún hablas a nuestro corazón y el tiempo de gracia nos permite escuchar tu voz. Y hoy, Señor, tenemos pecado, rebeldía, necedad en nuestro corazón. Somos duros de corazón. Pero, Señor, convierte este corazón de piedra, conviértelo en un corazón de amor, en un corazón de carne que sienta el llamado de Dios. Hoy, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Perdónanos por todas las veces que hemos sido negligentes, que hemos ignorado, hemos rechazado tu llamado. Hoy, danos tu voz y háblanos y conviértenos de la necedad a la obediencia. Danos humildad y danos sabiduría para atender cada vez que nos llames a tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, gracias por tu compañía, gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias porque usted está cada semana acompañándonos. Que Dios bendiga su vida. Y como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde.